La muerte de la pareja es uno de los acontecimientos más dolorosos y estresantes en la vida del ser humano. La muerte de una esposa o un esposo, de la compañera o compañero de vida, cambia radicalmente el mundo que se conoce. Dormir, cocinar, comer, ver televisión, incluso estar con los hijos o la familia se convierten en retos que hay que sobrevivir. Ante este suceso, muchas personas pueden sentirse o quedar distanciadas y hasta abandonadas por su familia y amigos. Así que, ¿cómo continuar con la vida tratando de volver a ser yo y preocuparme de nuevo por mí? ¿Cómo reconciliarme con aquellos que en medio del duelo me han dejado? Hoy, en Diálogos en Confianza, reflexionemos sobre este tema. Enviudé y siento que me abandonaron. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos y darles la bienvenida al programa de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jauregui y el día de hoy vamos a hablar de enviudé y siento que me abandonaron. Es un tema que queremos escucharlo, queremos platicarlo, queremos revisarlo desde esta perspectiva de qué sucede con el entorno, qué sucede con la familia, con los amigos, con los parientes, con la familia política cuando te quedas viudo o te quedas viuda. ¿Qué es lo que pasa en su forma de actuar contigo? Si se acercan a ti o se alejan, y este acercamiento o este alejamiento, ¿qué significa en el interior para ti? ¿Te sientes abandonada? ¿Te sientes abandonado? ¿Sientes que te han hecho a un lado? Como dicen ahora los chavos, te abrieron. ¿De qué estamos hablando? Y eso, ¿cómo lo puedes sobrepasar? Y bueno, esto tiene que ver, por supuesto, con muchos elementos. El duelo que estás viviendo, la forma como lo estás viviendo, la forma como lo vive el entorno, las creencias que tenemos. De todo esto vamos a hablar, así es que es un programa que yo estoy segura que nos va a ayudar muchísimo. ¿Cómo estás, mi queridísima Anaí? Buenos días. Buenos días, Cris. Buenos días a la familia que nos acompaña. Ya listos y listas para escuchar sobre este tema. Definitivamente creo que aprender. Vimos algunos de los materiales previos, Cris, de lo que ustedes van a estar viendo. Y hay como algunos testimonios que mencionan que Diálogos en Confianza les ayudó en este proceso de duelo y de este acompañamiento. Entonces estoy segura que este programa será así para varios de ustedes que nos están viendo y para las personas que quieran compartirla, pues adelante. Así que, Cris, estoy listísima para compartirle a los especialistas los testimonios que ustedes nos hicieron favor de llegar. Por supuesto que sí. Y bueno, también le quiero dar los buenos días a mis queridas compañeras, las intérpretes de lengua de señas mexicana. El día de hoy está con nosotros Jimena Raya y Magdalena Alejo. Buenos días, chicas, qué gusto tenerlas por acá. Y como invitados tenemos el día de hoy a Melissa Baños Cano. Ella es psicóloga y maestra en Ciencias Sociales con perspectiva de género y es directora operativa de Yo Te Creo, una organización civil. Melissa, qué gusto tenerte aquí. Bienvenida. Muchas gracias, Cristina. Buenos días, Anaí. Buenos días. Buenos días. También está con nosotros la maestra Eunice Villegas Alba. Ella es psicoterapeuta cognitivo-conductual, es supervisora académica y docente del Instituto de Terapia Cognitivo-Conductual. Eunice, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, muchas gracias por la invitación. Qué gusto tenerte por Gracias. acá. Y también está con nosotros Ricardo de Lerrán. Él es psicoterapeuta y comunicador en semiología de la vida cotidiana. Es maestro en terapia racional emotiva conductual del Instituto de Terapia Racional Emotiva de México, SC, y también es consultor. Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Qué gusto tenerte aquí. Qué gusto tenerlos a los tres y bueno, para platicar de este tema tan interesante y sobre todo de esta perspectiva que ya platicamos, desde dónde la vamos a abordar, ¿no? Y para empezar a platicar de esto, para abrir ahora sí que la conversación, te invito a que me acompañes a ver el siguiente testimonio de Sergio. Cuando falleció su esposa se sintió desamparado. Él tenía 39 años y 3 hijas adolescentes. Por mucho tiempo se sintió enojado, pero él dice que el tiempo es sabio. Vamos a ver qué nos dice Sergio. Acompáñame. Tenía yo 39 años, mi esposa tenía 37 cuando ella falleció hace 20 años. Al año de que mi esposa murió, yo me enfermé, pues, grave. Me diagnosticaron cirrosis, entonces estaba yo muy enfermo y fue que tal vez eso me hizo reaccionar porque me dijeron, usted no va a vivir mucho tiempo.
A mí se me quedaron 3 hijas adolescentes en ese momento. En un principio sentí que bueno, así me lo hicieron saber la familia de mi esposa, que pues me iban a apoyar pues en tratar de visitar a mis hijas, más que nada a ellas, por la edad en la que estaban, era una edad pues un poco complicada. Sin embargo, me quedé esperando porque nunca llegaron esas visitas. Por ese lado sí sentí que nos dejaron solos, porque sí se siente uno así, pues un poco desamparado, ¿no? Es una pérdida y es difícil. Mucho tiempo me sentí enojado, ¿eh? Me sentí enojado porque decía, pues si son su familia. Y yo al principio trataba de inculcarles a mis hijas, ¿saben qué? Vayan a visitar a sus tíos, a sus tías, porque siempre van a ser su familia. A lo mejor ellos ya no quieran venir a visitarnos porque conmigo ya no sientan ningún lazo. Pero el tiempo es sabio, va pasando el tiempo y se va uno acostumbrando. Y llegué a tener novias y eso, pero ya viviendo eso, la verdad me di cuenta que yo ya no quería volver a casarme. He vivido como he querido, y de repente me entra la soledad, pero también aprecio mucho mi vida personal. O sea, yo creo que el amor entre nosotros es lo que nos ha hecho fuertes en buenos momentos y malos momentos. De todos modos, la vida así es, tiene de todo. Pues muchísimas gracias a Sergio. La verdad es que qué doloroso escuchar lo que le pasó, porque como estábamos comentando, ¿no? Que lo vamos a ver desde diferentes perspectivas. Una de las cosas que sucede es los múltiples duelos, ¿no? Estábamos viendo a través de este testimonio que él nos dice, bueno, yo tenía una esperanza, ¿no? Entonces la pregunta, o sea, que la familia se acercara. La pregunta que me gustaría empezar a hacerles a ustedes es, ¿por qué las personas que enviudan pueden llegar a sentirse abandonados por familiares o amigos? Es muy común, primero porque, como comentamos, hay múltiples duelos. Naturalmente, por cómo está construida la sociedad, la pareja es un pilar de mi vida. Normalmente. Entonces, cuando se quita ese pilar, pues hay un reacomodo de todo el sistema familiar con mis hijos, por ejemplo, ¿no? Con mis 3 hijas adolescentes, con mis familiares, con mis amigos, con todos los demás. Y ese reacomodo implica una serie de duelos sucesivos que se van añadiendo y que hace que en el periodo de duelo, que un duelo sano debe de durar cierto tiempo específico y después terminar, hablaremos más de eso un poco después, hay una gran susceptibilidad. O sea, la persona que lo está viviendo, y es importante ser sensible y empático frente a eso, hay un gran dolor, frecuentemente un gran dolor, un gran sufrimiento, una profunda tristeza, una angustia de qué es lo que va a suceder, culpa, enojo, una serie de emociones que va a hacer que frente a ciertas acciones de otras personas que antes tal vez se me resbalaban, hoy me pegan muy profundo porque traigo mi herida, ¿no? Mi huella de abandono, como le llamamos en semiología de la vida cotidiana, la traigo a flor de piel y entonces me duele una mirada de lástima o una no invitación a comer o una no sé qué, me puede doler muy profundo. Por eso vale la pena que nosotros, si estamos acompañando a una persona que está viviendo este periodo de viudez, ser compasivos y ser comprensivos y ser empáticos con eso. Y si tú eres quien estás viviendo esta viudez, comprende que es una susceptibilidad muy grande, pero que tú la puedes trabajar y que tú puedes irla disminuyendo para regresar a ser sano, es como nos decía Sergio en el testimonio, a ser feliz, a reconstruir tu vida y tu alegría poco a poco, paso a paso. Porque justamente él, Melissa nos está diciendo, fue algo que sucedió en el tiempo, ¿no? Pero realmente lo que vemos ahí es que dice él, la familia me dijo que iba a acompañarme, pero de repente no estuvo ahí, ¿no? Entonces hay una promesa que no se cumple, hay una esperanza que él tiene, pues que se queda en esperanza porque tampoco sucede, ¿no? Y pues debe de haber sido muy doloroso. Claro, que incluso justo como lo estamos nombrando, ¿no? Me abandonaron, porque decimos, en efecto, dentro de todo el proceso de muerte de la pareja, ocurre todo este acompañamiento.
a veces como apapachamiento, decíamos, de todas estas redes de apoyo que, como nos decía Ricardo, no son esos, se nos fue a lo mejor un pilar, pero las redes de apoyo entran a que nos podamos sostener. Y aquí el tema es eso, ¿no? Cuando yo digo, yo voy a estar, yo te voy a apoyar y decimos, me voy a sostener con eso, y el tema es que no está sucediendo. Entonces, este sentimiento de abandono, decimos, claro que es lógico pensarlo. Es decir, no solamente a lo mejor de mi familia, porque entonces empezamos a pensar en todas esas redes de apoyo, porque decimos, no solamente fue de la familia de mi pareja, tal vez también de mi propia familia, de mis propias personas que yo consideraba como amistades, porque decir, bueno, también compartí con ellas este sentimiento de abandono y no sentí un soporte. El testimonio de Sergio nos dice, yo me sentí abandonado porque fue una promesa también no cumplida. Sí, esto de las promesas no cumplidas, ¿no? O sea, dice que también a mí me brinca un poquito ahí, porque claro, estamos viendo la parte que era muy importante para nosotros de los hombres, ¿no? Y entonces sí hay una esperanza que no se cumple, que yo decía de, pues me van a venir a ayudar un chorro de mujeres y la familia política y mi familia, y no le sucedió así. Sí, sí, y ahorita que dices como esta parte de los múltiples duelos, ese duelo no nada más con la pareja, sino el duelo con la familia, el duelo con los hijos, el duelo con los amigos, con el trabajo, o sea, porque al final de cuentas todo se va ahí modificando y caray, o sea, esto era algo que no tenía, no tenía mapeado, no estaba dentro de mi radar y pues, híjole, ¿no? Y ahora cómo le voy a hacer. Entonces, hay veces que llegamos a enfocarnos mucho nada más en ese, ya no está la pareja, pero entonces ya no está también el rol que yo tomé de cierta otra área y cómo le voy a hacer con eso. Ahorita me llama mucho la atención el testimonio de Sergio, porque también a él le dicen, ahora tú también ya no vas a estar aquí. O sea, si nos enfocamos en su testimonio, pues híjole, o sea, ya no nada más no va a estar mi pareja, sino, ¿y ahora qué voy a hacer con mis hijos? ¿No? ¿Qué voy a hacer con mis hijas en este caso? Entonces ahí es donde viene como esa promesa de las personas de sí va a estar, y viene esta confianza. Ok, yo confío en ti, yo confío en estas personas a mi alrededor, de que pues sí vas a poder a lo mejor cuidar de mis hijas o estarlas viendo, y qué pasa cuando ya pasaron los días, ya pasaron las semanas y de repente pues ya Tenemos ya no una fue. fantasía de que las cosas no van a cambiar. Desafortunadamente sí, hay como mucho de esta creencia, ponernos una etiqueta de ya es de esta manera, ya así fue, si yo me casé en tal momento, pues va a ser así, el clásico, para toda la vida, ¿no? Como nos ponen en las películas, a lo mejor de Disney o toda esta parte. O como la religión católica también. O sea, es para toda la vida y no va a haber esta manera de que, oye, y si en algún momento quiebra esta relación, y no forzosamente por un duelo por fallecer, sino porque de verdad ya no nos entendimos dentro de esta relación, entonces ya está escrito en piedra y sellado con sangre y ya no hay manera, ¿no? O sea, yo me voy a quedar de esta forma y porque ya no está ahora mi pareja, ya no hay otro caminito. Sí. Se nos cierran ahí las puertas. Y es una ilusión totalmente infundada, porque la realidad de la vida es justo lo contrario. La vida es cambio. Hay una parte de nosotros que desearía que no cambiaran las cosas porque me puedo quedar en mi zona de confort o de disconfort. Pero la realidad, y eso, como nos decía, el tiempo es sabio. Yo diría que el tiempo es sabio cuando lo usamos sabiamente, y parte de esa sabiduría es ir comprendiendo que la vida va cambiando y las circunstancias van cambiando. Y hoy mi pareja está aquí y está en su cuerpo y está viva, y mañana no sé. Por eso la mejor manera de prepararse para un duelo es desde antes. Pero fíjate, ahorita que dices esto, te quiero poner como un ejemplo más terrestre en ese sentido, ¿no? O sea, muere tu pareja, ¿no? Pero vamos a suponer, aunque hayas tenido un año con ella, pero vamos a suponer que tienes un poquito más. Tienes muchas cosas resueltas, ¿no? O sea, por ejemplo, ya sé cómo voy a pasar las Navidades, ya sé qué hacemos el 15 de septiembre, ya sé qué hacemos en los cumpleaños, ya sé quiénes son mis amigos, los amigos de él, pero ya los amigos mutuos, ¿no? Ya sé quién es mi familia política, ya sé cuáles son las fiestas que cada uno celebramos, y eso es algo que va sucediendo en el año y que nosotros lo sabemos seguro. O sea, nos sabemos parte de este clan y de que esto va a suceder.
Y esta es una de las cosas que vimos en la investigación que desaparece en muchas ocasiones. O sea, yo entiendo que queremos, o sea, que tenemos que aceptar el cambio. Te lo juro que sí lo entiendo. O sea, sabemos todos qué es, ¿no? Pero desde la noche a la mañana, de repente ya no estás invitado a estas fiestas, te sacan de esta familia porque esta persona falleció, ¿no? Y entonces ya no hay, o sea, ya todo el mundo cambió hacia mí. O sea, que me quedé viuda, o hacia mí que me quedé viudo, como en el caso de Sergio. Esa es la parte que me cuesta como trabajo entender por qué a nivel social somos tan crueles. ¿Qué opinan de eso? Yo creo que es una falta de empatía. O sea, es quien no ha vivido esa viudez, es muy difícil entenderlo y poder decir cómo lo está, el grado de sufrimiento que puede llegar a tener una persona con la viudez, por ejemplo, ¿no? Es muy difícil entenderlo. Entonces, yo creo que en gran parte es una falta de empatía, de no me pongo en lugar de la otra persona, de no poder entender como Sergio lo que implica, tal vez tenía que ir a trabajar y cuidar a sus 3 hijas adolescentes, y si no, yo sigo con mi vida como si nada, por un lado. Y por otro lado, algo que también puede suceder es que la muerte es un tabú en realidad. Entonces no quiero pensar en la muerte, no quiero prever la muerte del cuerpo físico de otras personas. Y cuando alguien enviuda, me enfrenta con esa muerte, y es muy posible que muchas personas no sé cómo tratarla ahora, no sé qué hacer, entonces mejor ni le hablo, no sé si se va a sentir incómoda, entonces mejor ni le invito, no sé si ayudarla, y entonces huyo frente a eso para no confrontarme con la muerte que me implicaría a mí tocar con ese posible duelo. Entonces yo creo que esos son 2 factores importantes. Anaí, ¿qué nos están diciendo? Les quiero compartir algunos de los testimonios que ya nos habían compartido la audiencia. Anela Espinosa dice, duele mucho, pero pasa pronto. Creo que los hombres buscan nueva pareja porque no saben estar solos y es más común verlos nuevamente en esa vida de pareja. Cuando mi papá falleció, mi mamá era totalmente dependiente de mi papá, pero poco a poco aprendió a valerse por sí misma. Empezó a viajar, salir a desayunos, comidas, etc. Hoy, a sus 82 años, sigue saliendo y es independiente. Les comparto uno más de Claudia Lacaballero. ¡Bravo por ella! Sí, bien, gran testimonio. Muchas gracias, Anel, por compartirlo. Bravo. Claudia Lacaballero dice, ¿por qué existe el estigma social de las mujeres que entran en el concepto de viudez? ¿Y por qué la sociedad supone que tiene que, voy a poner entre comillas, rehacer su vida? Si la vida no se rompe, solo son etapas como lo es la vida misma. Pero me gustaría que me explicaran por qué sucede eso con las mujeres, nos pregunta Claudia Caballero. Buenísima. Un saludo a Claudia. ¿Qué le respondemos, Melissa? Fíjate que justo el término de la viudez es toda una construcción social y cultural hacia la misma terminología, hacia el mismo proceso, porque en efecto hablamos de ciertas cargas sociales. Sí tiene que ver mucho el proceso personal, pero también impacta esa carga social, esas determinaciones que tenemos a nivel cultural, porque decimos esto va dependiendo mucho de los tiempos, de la historia, de diversos elementos. No es lo mismo, decimos, ser viuda en este momento que ser viuda o viudo hace, no sé, 50 años, 80 años. Son muy diversos los procesos a nivel social que nos van impactando también en un momento a nivel personal. En efecto, el estigma de la viuda, ¿no? Decíamos, cuando hablamos de viudez, generalmente imaginamos esto, la viuda, ¿no? Porque es la mujer. Es más, es común, ¿no? Es más aceptable, a lo mejor podríamos decir, identificar a las mujeres viudas que a los viudos, porque en efecto, cuando un hombre muere su pareja, lo que sucede es, estás muy joven, todavía puedes casarte. Me llama la atención, por ejemplo, el testimonio de Sergio que dice, mi pareja muere, yo he tenido novias, pero no, porque también está ese estigma de, ¿ya lo dejaste de amar? No, ya la dejaste de amar. Oye, me acordé de una tía que su hermana enviudó y 3 años después que salió con alguien le decía, pero si sigue fresco en la tumba. 3 años después, sigue fresco en la tumba. Y yo, no le hagas eso. O sea, o sea, sí es cierto, todos estos estigmas. Oigan, me mandaron de la producción, nada más les quiero decir, uniendo a lo que estabas diciendo de lo que significa, la palabra viuda, cuyo origen etimológico es en el latín viuda, significa separada, dividida, arrancada de su estado natural.
Me parece gravísimo. Se remonta al indoeuropeo y con igual significado de separar, es decir, una viuda suponía una alteración del orden natural de las cosas y como era inconcebible que una mujer permaneciera sola, debía pasar a ser tutelada por su primogénito varón o en su defecto por su familia política. Una mujer con semejante statu quo merecía a un hombre propio a ojos de sus conciudadanos por tratarse de una situación delicada y poco deseable tanto para ella como para sus familiares. O sea, empiezan siendo nombradas solo las mujeres y ya después se amplía a esto de los hombres. Y bueno, se me hace fuertísimo, ¿no? Fuertísimo porque es toda esta concepción que tanto hemos hablado, ¿no? Del machismo, el patriarcado, todo lo que hemos estado queriendo romper y que, bueno, se ve hasta en la forma de nombrar ciertas situaciones cotidianas comunes a todos los seres humanos, no importa el género, ¿no? Y que nos está determinando porque nos dice esto debes de sentir. O sea, hablamos también, decimos en algunas religiones, en algunas culturas que los procesos de muerte de la pareja son fuertísimos, ¿no? Como decíamos, o sea, si imaginamos hace unos años, las mujeres viudas tenían que guardar luto siempre, ¿no? O sea, sin pensar que a lo mejor una viuda usara colores vivos, porque entonces está faltando también al luto, aunque decíamos ya pasaron 3 años, pero seguimos en ese luto. Entonces sí son procesos distintos, pero que nos van determinando también qué deberíamos de sentir, qué deberíamos de vivir este proceso de luto y también que vamos diciendo, pues en efecto hay un sentimiento de abandono, porque a final de cuentas lo que estamos diciendo es, bueno, ya es como tu onda, ¿no? Tú quedaste viuda, eso es tuyo y debes de sentir esto. Eso que decías del color negro era para siempre, ¿verdad? Sí. Negro, vestías para siempre de negro. El peinado, o sea, no podíamos usar maquillaje porque entonces estábamos buscando a alguien más. Con eso. Y creo que justo aquí es una oportunidad de justo eso que nos enseñan a pensar y a sentir, el cuestionárnoslo para romper, por ejemplo, en este caso, ¿no? Que tiene mucho que ver el sistema patriarcal, que dice que la cabeza de familia es el hombre y la mujer es un apéndice que está a un lado. Entonces, si se queda sin cabeza de familia, hay que encontrarle otra cabeza de familia porque la mujer no puede estar sola. Claro. Desde hace unos siglos que era pertenencia del hombre. Y ahora vale la pena cuestionar todo eso para que la mujer no se sienta así, para que la mujer no se sienta abandonada y entonces, ahora sí, perdón la expresión, pero como perrito sin dueño, porque no es así. Y entonces es una oportunidad para que la mujer en un duelo sano se ponga en el centro de su vida y diga, yo reconstruyo mi vida, yo tomo la viudez, como a mí me gusta verla, ¿no? Como un proceso, como el divorcio, es un proceso que culmina en mi soltería. Y entonces ya soy soltera de nuevo, estoy otra vez en el centro de mi vida y voy a crear y renacer en una nueva vida que es fantástica y que implica transformar todas mis relaciones, como decíamos, superar todos estos duelos acumulados y transformar mis relaciones con mis hijos, con mi familia, con todos los demás y encontrar de nuevo mi lugar. Me encanta, encontrarle un nuevo sentido. Sí, me encanta eso que dices porque sí es poner al hombre en el centro y la mujer como un apéndice, pero fíjate que también, les quiero poner sobre la mesa, que también a los hombres los tenemos en un lugar también como muy cuadrado y muy cerrado, ¿no? O sea, a mí me gusta... cargado de responsabilidades. ¿Verdad? Y también como si fueran niñitos, ¿no? No va a Porque poder. entonces queda viudo y ya no puede cuidar a los hijos. Entonces tiene que llegar una de las mujeres de la familia a ayudarle, ¿no? Y un poco lo que yo decía que pasó con Sergio, con todo el respeto del mundo, es él se queda con esa esperanza, que la verdad no tenía por qué ser. Son estas cosas que tenemos que romper. O sea, pues yo soy papá y puedo ser papá sin mamá, ¿no? O sea, me tocó ahora estar sin ella, pero yo puedo hacerme cargo. Pero él se queda también un poco esperando por este mandato social de tienen que venir las mujeres a ayudarme y le pesa. Que también puede ser ahí un tema de roles de género, ¿no? Porque decimos, tiene 3 hijas adolescentes que él menciona, es una etapa complicada, porque también en la adolescencia es cuando decimos vamos a abordar estos temas de la sexualidad y generalmente en parejas heterosexuales es pues vas, ¿no? Es mujer, vas tú, es hombre, voy yo. Entonces aquí en esto de es que no está la familia de ella, o sea, ¿quién les va a hablar de esto? Y en estos roles de género, en efecto, no, pues yo papá perfectamente lo puedo abordar porque el vínculo
Es yo papá, ellas hijas. Va a ser más cercano que en efecto a lo mejor una tía o un tío en este sentido. Claro. Pero sí puede ser también Tienes razón, eso. es un rol de género. Yo no les puedo hablar de menstruación porque no soy mujer, ¿no? Claro. O yo no puedo hablar con ellas del placer sexual porque pues estaría mal visto. Ani, ¿qué más nos están diciendo? Les comparto este de Sandy Repostería, que nos escribió a través de Twitter. Dice, soy viuda desde hace 6 años. Vivir la partida de tu compañero tras 2 años de enfermedad terminal fue muy doloroso. Transitar un duelo de pérdida de salud, después el duelo de perderlo físicamente por su ausencia y aparte el duelo, los múltiples duelos que mencionábamos, de no tener a la familia cerca como me hubiera gustado. Hoy he crecido con el transcurso de los años, pero sentí tristeza, enojo, y nos comparte más, un testimonio más largo. Sandy, muchas gracias por compartirnos esto. Y tristeza y enojo. Tristeza y enojo. Y quiero, sé que todavía tenemos muy poco tiempo para la pausa, pero me gustaría poner en la mesa porque también en el testimonio que vimos de Sergio, él nos decía que se sentía enojado. Entonces me gustaría que los especialistas también nos contaran un poco más cuáles son esas múltiples sensaciones que se pueden sentir más allá de solamente el duelo con la pareja, sino ese duelo de abandono de la gente que quiero, la gente que espero, este anhelo de esperanza que los mencionaba, cuáles son esas emociones. Entonces me gustaría que nos contaran a la pausa. Vamos a ir rapidísimo a una pausa y regresando. Dejamos preguntas. Sí, exacto. ¿Es posible reconstruir una vida significativa luego de la pérdida de la pareja? Estamos de regreso a su programa Diálogos en Confianza. Antes de la pausa, yo les dejaba a los especialistas una pregunta por un testimonio que nos llegó a través del usuario Sandy Repostería, que ella nos contaba un poco las emociones que vivió tras esa sensación de abandono de sus familiares, amigos, etcétera. Quiero compartirles más testimonios porque vamos a ver uno más que tenemos preparado para ustedes y lo vamos a estar abordando, pero les comparto uno más que tenemos de Dolores Mesa. Ella dice... un tema difícil de tratar, porque hay personas que se aprovechan de la situación emocional de la viuda, así como hay viudas que, entre comillas, descansan cuando fallece el marido, otras también lo padecen y lo viven mal en abusos que puede considerarse de la familia. Pues nos manda saludos a todos los panelistas y específicamente a Cris Jauregui. Oye, y esto que dices de abusos de familia y algunas que se quedan contentas, sí, cierto, porque acaba el abuso, ya lo platicaremos. Lo platicaremos más adelante porque creo que es algo que podemos desarrollar en el programa. Les comparto este comentario de Rafael Barriga Pulit. Dice, este espacio no se llena nunca cuando pierdes a alguien. Solo se aprende a sobrevivir y a continuar con ese dolor de por vida, intentándolo y haciéndolo solo nuestro. Un usuario que nos pide que sea anónimo dice, yo quedé viuda hace 24 años con 3 hijos y fue difícil, pero puede uno salir adelante. Gracias a sus programas, qué bueno que escuchamos eso, hace 2 años me reencontré con un amor de la adolescencia y empezamos una relación muy bonita, aunque era a distancia por línea. Y en la pandemia él se contagió de COVID y falleció. Y me quedé en shock porque no puedo despedirme de él y los rosarios fueron en línea. Y siento como que él solo está lejos. De hecho, estoy en terapia con alguien porque es un dolor muy grande. Más adelante lo reencontró y se murió. Sí. Yo voy a retomar varios comentarios que también ustedes han hecho sobre este momento de pandemia, que varios y varias de ustedes vivieron esos múltiples duelos que hemos mencionado en el primer bloque y que no se pudo hacer tanto por el tema de la pandemia y esos protocolos habituales que se llevan a cabo. Ofelia Acevedo Velázquez dice, gracias por reflexionar sobre este tema. ¿Cómo sobrellevar la viudez en casos de robo con violencia, secuestro, abusos? Pues no hay cosas que yo pueda lidiar y gente que no entiende ese tipo de duelo, porque yo perdí a mi esposo por un tema de violencia y nadie me acompaña en ese proceso porque puede ser incómodo y me gustaría que me dieran algún tipo de consejo para que la gente se pueda aproximar a mí y yo a las otras personas, entendiendo que es un dolor muy grande. Israel Romo dice, lamentablemente mi abuelito murió durante la pandemia por COVID.
Y veo cómo la viudez duele y lastima, porque ahora mi abuelita se encuentra, entre paréntesis, hasta cierto punto, sola, debido a que ahora la mayoría de sus hijos apoyan con un día a la semana para quedarse con ella. Pero veo cómo se siente mi abuelita sola a pesar de ello. Pero por problemas de herencia, hay 2 hijos que no están al tanto de ella y se pelean por quedarse con su casa. A mi abuelita le lastima y cada vez se agota más por esta situación. Me parece un buen programa para empezar a abordarlo. Oye, y aparte todavía está viva la señora, por Dios, que ya se están peleando por la herencia. Tenemos estos comentarios y ya estamos hablando justo de este tipo de abusos, que sé que lo vamos a abordar un poco más adelante. Vamos a retomar el tema de las emociones y esto lo vamos a hacer a través de un testimonio que tenemos preparado para todos ustedes. Araceli, pues ella enviudó cuando tenía 33 años y nos cuenta cómo vivió su experiencia en lidiar con las otras personas, lidiar con su duelo. Vamos a verla, escucharla y regresamos para empezar a abordar estos 2 temas que vemos de pues abuso y estas emociones y múltiples emociones. 33 años. Vamos a escucharla. Mi esposo falleció hace 24 años por un coma diabético. Fue muy difícil la situación porque me quedé con 3 niños. Uno de 9 años, uno de 4 años y uno de 2 años. En ese momento me sentí hasta cierto punto abandonada por la familia de él, porque no hubo ese apoyo. Pero fui saliendo poco a poco, sobre todo por mis hijos, porque ellos me necesitaban mucho en ese momento. Yo era ahora sí que su apoyo y ellos eran mi apoyo también, en las circunstancias en las que estábamos viviendo. Seguí adelante con mis hijos, no me volví a casar, me enfoqué totalmente en ellos para sacarlos adelante porque pues, eran muy pequeños los 3. Los hijos se enfocan más, bueno, se respaldan más en el papá y habiendo esa ausencia de papá fue complicado, sobre todo para el mayor. Pero gracias a Dios tuvieron ellos el respaldo de uno de mis cuñados. Casualmente vi Diálogos en Confianza, un tema acerca de lo que yo estaba viviendo y también en eso me apoyé. Hoy a mis 57 años, mi motor para seguir adelante fueron mis hijos y hoy mis nietos, que tengo 2 nietecitos que son mi adoración, mi trabajo, que es lo que a mí me gusta mucho, mi trabajo, y las ganas de seguir adelante. Gracias a Dios lo he logrado y hasta ahorita me siento a gusto como estoy, con mis 3 hijos y mis 2 nietos y mi nuera, y vivo tranquila, sobre todo eso, muy tranquila y en paz. Bueno, pues fíjense qué interesante escuchar el testimonio que acabamos de escuchar de Araceli, porque es como escucharlo desde la parte femenina, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención porque ella toma la decisión de quedarse sola, ¿no? Y dice, me voy a quedar sola, cosa que también sucede mucho con las mujeres, ¿no? ¿Qué podemos decir en el tema de género? O sea, hay una diferencia en cuanto cómo vive una mujer a cómo vive un hombre la viudez. Sí hay diferencias en cuanto a género, sobre todo cuando hablamos de estos procesos que son en parejas heterosexuales, porque están cargados justo de estos roles y estereotipos de género. Me llama la atención justo el testimonio que nos está dando Araceli, porque decimos, quizá que el sentimiento de abandono puede surgir antes del proceso de viudez, cuando estas muertes surgen por alguna situación de enfermedad, tenemos todo un proceso, ¿no? Donde también estamos diciendo, la familia me va a acompañar, me va a apoyar, incluso por ahí empezamos a sentir este sentimiento de abandono desde que, por ejemplo, empezamos a solicitar donadoras o donadores, ¿no? Necesitamos sangre para una operación, para una intervención. Que eso se me hace tan duro, ¿no? Que en medio de todo el dolor y todo lo que estás viviendo, aparte tengas que conseguir la sangre. Sí.
Y entonces aquí lo que sucede es eso, ¿no? Que a nosotras como mujeres, como tenemos roles que están basados en estereotipos sobre los cuidados, decimos, bueno, está enfermo, pero ya lo está cuidando ella. Y no nos ponemos a lo mejor a pensar, por ejemplo, todas estas rondas largas, estas jornadas largas que está realizando esta mujer de cuidados, porque tiene que estar identificando, por ejemplo, los cuidados del hogar, en el caso que haya crianzas, ¿no? Los cuidados de la persona con la enfermedad, ¿no? Y cuando después muere también todo el proceso, todos los trámites que implican, ¿no? Que a lo mejor ahí decíamos, viene la tutela de los hombres, de bueno, como son cuestiones de dinero, a lo mejor yo lo hago. Y en cuanto a esta parte de género, ya cuando estamos como viudas aquí, lo que sucede también son diversos problemas sociales que llevamos teniendo. Tenemos esta parte de las violencias patrimoniales, cuando te quito todos tus bienes porque ya no está esa persona que era la que lo podía administrar. ¿No? Porque a veces no es tanto como de que yo mujer no quiera, sino cómo tú como mujer vas a ir a estos trámites. Pues igual y no sabes. Entonces, es algo que también nosotros decimos, bueno, sí, mejor que lo lleve él. Sí, porque o sea, a él veces sabe. nosotras nos hacemos a un lado, pero a Más veces bien también son hay estos robos. procesos, sí, son estos procesos también sociales que están asociados a los estereotipos de género, de cómo tu mujer vas a ser la propietaria de la casa, ¿no? A lo mejor no tienes tanto tiempo o ni siquiera sabes, no le vas a entender a los papeles. Y eso es algo que también nosotras como mujeres vamos internalizando, decimos, no porque sea nuestra responsabilidad, sino porque ese sistema está estructurado de tal manera. Cuando muere esta persona propietaria, decíamos, ¿qué sucede cuando a lo mejor no hay un documento que avale la relación con esta persona propietaria? Pierdo todos estos bienes. Sí, bueno, eso hemos visto ya en otros programas que ya puedes pelearlo, inclusive si no estás casada legalmente o casado legalmente, ya tienes derechos. Eso es importante que lo sepan, porque justo ese es uno de los argumentos que se usa mucho, ¿no? Es que como tú no eres parte de la familia, perdón, legalmente sí, aunque no haya un papelito, sí me corresponde y sí me toca. Eso es bien importante decirlo. Perdón por el paréntesis, pero sí, no, pues, es sumamente saberlo, necesario. ¿no? Fíjate que a nosotros nos ha tocado igual identificar que cuando existe esta relación, lo que sucede es que también yo soy usuaria de los servicios de salud a partir de mi relación con esta persona. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, esa persona está casada con otra persona? ¿No? Que ahí tenemos este tema también de la bigamia, ¿no? Decimos, híjole, está el tema de que perdí también el acceso a la salud, porque a lo mejor yo me casé con esta persona sin saber que esta persona estaba casada. Me había dicho que se había divorciado. Claro. Y entonces ahí el tema es que mi matrimonio es inválido y como yo estaba asegurada por esta persona y como yo era la viuda, pues entonces aquí lo que sucede es que se fue. Es un tema un poquito complicado, ¿no? Y decimos, aquí a lo mejor los sentimientos de abandono también surgen desde las redes de apoyo, pero ya más a nivel social e institucional, porque es a dónde acudo también, dónde Claro. sé que puedo ir. Y a mí me gustaría retomar también en esta idea de las diferencias, ¿no? De género, ahorita vimos, pero también de edades. ¿Qué pasa con la diferencia de si eres viudo o viuda en los primeros años de matrimonio a que si va pasando más el tiempo? ¿Si hay diferencia en las edades cuando enviudas? De la forma como nos trata la familia. Muy probablemente sí. ¿Por qué? Porque en un matrimonio más joven pues hay muchas de esas expectativas de cómo es que se van a dar quizás todas esas actividades que van a hacer, todos esos roles que van a tener, qué es lo que van a ir haciendo cada uno de ellos. Y ya cuando es un matrimonio a lo mejor de más años, pensemos, o sea, en unos 60, 70 años que tengan las personas, pues obviamente ya llevaron todas esas actividades y ahora es el qué es lo que va a quedar. Incluso también tiene que ver ahí un poco con la parte de los hijos, ¿no? No porque a lo mejor lo estén sufriendo más, digamos, pues es que como ya llevo 30 años casado, pues voy a sufrirlo más, ¿no? No Tal vez hasta se sienten liberados, como nos leía Anaí. Exacto, sí, ¿no? es esas emociones, ¿no? Pero sí se vive distinto desde el qué es ahora lo que me toca hacer, ¿no? Decíamos hace unos momentos de la parte de las etiquetas.
Entonces, si yo ya me etiqueté con el qué es lo que yo tenía que hacer o cuáles son esas expectativas que yo tenía y ya no se están cumpliendo, pues entonces ahora qué es lo que me toca. Decíamos ahorita como esta parte de diversos duelos, ¿no? Otras áreas, y era eso de no nada más a lo mejor que las personas me abandonan, sino que también yo me puedo estar alejando de esas personas. ¿Por qué? Porque si se supone que porque soy joven a lo mejor y yo tengo que poder sola, yo tengo que ingeniármelas para hacerlo, pues yo también quizás me voy apartando un poquito más. Y si lo vemos desde una persona un poco más grande, pues quizás me puedo como aliar un poco más con, no sé, tanto pueden ser los hijos o personas más acercadas, más allegadas a mí. ¿Para qué? Para que me resuelvan. Entonces se pueden ver quizás polos opuestos del por ser joven, yo lo tengo que resolver, yo me hago cargo, y por ser un poco más grande, pues resuélvemelo, no sé cómo hacerlo. Entre muchas otras cosas, ¿no? Por supuesto. Oigan, pero un tema que me parece fundamental es el tema social. Y me gustaría, seguro, nos van a decir, Anaí, cómo lo viven, pero ¿qué pasa, por ejemplo, en la diferencia entre las mujeres con sus amigas mujeres y la diferencia con los hombres? O sea, hemos escuchado, ¿no? Y en la investigación también nos comentaban, por ejemplo, que muchas mujeres son rechazadas. O sea, ya no te invito a las fiestas porque tú ya estás otra vez en el mercado, por decirlo. Muchas dicen, es que bajan de peso y se vuelven a arreglar y se ven guapísimas y no sé qué, y pues no, me va a quitar al marido, ¿no? Y sin embargo a los hombres como que sí los invitan porque pues ya están otra vez y entonces les están buscando novia. ¿Qué opinas de eso? ¿Sí pasa así? Los reintegran. Sí, ciertamente desde estos roles sociales, como justo comentas tú, puede haber una sensación en la mujer de peligro. Entonces, una mujer soltera es peligrosa para mí, para mi estabilidad con mi pareja. Y entonces, si yo entro en esa dinámica, entonces vamos a aislar a la otra persona. Y la dejan de invitar. Y la pueden dejar de invitar. Y eso se puede sentir como un abandono, como habíamos comentado. Y aquí lo quiero unir a la petición de sugerencias de que decía, es que me dejan de invitar o no me están incluyendo, ¿cómo le hago? Y aquí creo que vale la pena distinguir entre dos tipos de abandono, que es el posible abandono que me están haciendo los demás y un abandono que yo me puedo hacer a mí misma o a mí mismo. Y entonces, cuando yo me tiro al piso, es un dolor muy profundo el que siento. Y sin embargo, si además de eso yo me tiro al piso y me victimizo, y entonces me quedo junto al teléfono esperando a ver si alguien me habla todo el día, entonces me estoy abandonando a mí, porque yo no estoy asumiendo la responsabilidad de mi vida, que la tengo aunque esté sufriendo enormemente. A mí lo que me toca es tomar el teléfono y hablarle a la persona. Si no me están hablando, pues no me están hablando, pero no por eso no voy a dejar de hacer lo que me toca a mí. A mí me toca encargarme de mí y me toca encargar de que dentro de estos duelos y de esta reorganización social, pues ver con qué amigas sí puedo conectar y explicarles, porque decía, no, es que no entienden lo que estoy pasando. Entonces, explicar en la medida de lo posible lo que estoy viviendo, buscando esta empatía. Y va a haber personas que sí lo entiendan y ahí va a haber personas que no lo entienden. Entonces hay un reacomodo natural, pero se abre la oportunidad a nuevas personas. Por ejemplo, a otras personas que sí han vivido lo que yo he vivido y entonces puedo encontrar a otras viudas, a otros viudos que estén viviendo eso y que sí lo puedo ver. Y por último, también es importante responsabilizarme de la calidad de la relación. Si yo busco a alguien y cada vez que hablo con esta persona me tiene empatía, pero yo me quejo, lloro, etcétera, etcétera, y han pasado mucho tiempo y yo sigo en esa dinámica y yo soy no soy buena compañía, entonces estoy abusando de la empatía de las demás personas porque probablemente me estoy enganchando con que el mundo me debe y me tiene que escuchar porque pobre de mí. Y eso es importante porque esa actitud de víctima puede hacer que este duelo nunca termine. Escuchamos dos tipos de testimonios. Quienes dicen, yo me recuperé y vivo muy bien. Y otro tipo de testimonio dice, es un dolor que nunca se sana y que siempre va a estar allí. Y el duelo sano es cuando vivo estas emociones, que ya no las comentamos, pero pueden ser todas. Que dejo que fluyan estas emociones, tristeza, enojo, culpa,
remordimiento, melancolía, todas estas emociones, pero en un duelo sano dejo que fluyan estas emociones sin estancarme en ellas para poder después recrear mi vida con nuevas formas de pensar. Tal vez traía yo este sistema más, yo no puedo, yo no sé hacer las cosas. Bueno, es una oportunidad para que yo sí pueda y yo sí hago las cosas y yo no le voy a delegar la responsabilidad económica a nadie más, sino yo asumo mis cosas, yo recreo mis relaciones y a partir de ese cuestionamiento de las actitudes que me llevan a sentirme sola, inválida, ¿no? O como esta señora que decía, es que me siento sola y están todos mis hijos alrededor, pero me sigo sintiendo sola porque es una actitud de desolación, de yo en el fondo me siento desolada y este vacío que decían, en el duelo sano, vivo este vacío, lo asumo y luego lo lleno. Sí puedo llenar este vacío. ¿Con quién? Conmigo, número 1, con mi propia compañía, número 2, con el recuerdo amoroso de mi pareja. En un duelo sano, recuerdo a mi pareja y digo, qué cosas tan hermosas vivimos y revivo ese amor. Porque el amor es amor, el dolor es dolor, son dos cosas muy diferentes. Y número 3, con la nueva vida que yo quiero construir. Claro. Entonces, no hay que abandonarse a uno mismo bajo ninguna circunstancia, incluso en esto, y hay que vivir el duelo donde me retomo de una forma diferente y entonces puedo sanar. Riquísimo, me encanta. Gracias por esta participación que me parece buenísima, ¿no? A ver, Miani. Es que eso que mencionas ahorita de no abandonarte a ti mismo, me parece también fundamental hablarlo desde la presión social que mencionaba Cris, que se puede tener de tengo que, entre comillas, reconstruir mi vida, y el ser consciente de lo que quiero y dónde estoy parada y parado, el decir quiero hacer esto desde mí, no desde las otras personas, porque este testimonio que nos llegó voy a hacerlo anónimo porque así me lo pide, y dice así venga después alguien más, se le quiere, uno intenta disfrutar diferente, ya que aunque no nos ayuda un poco a dar continuidad por lo cotidiano, no logra cambiar las cosas de cómo uno se siente. Solo a veces tenemos a alguien o buscamos esta pareja para estar ocupando ese lugar ante la sociedad y a la familia que te exige constantemente que tienes que volver a tener pareja. Este testimonio nos los comparte este hombre, es un hombre, en donde nos cuenta una historia un poco más larga, les conté el final, pero él nos cuenta específicamente que tiene una nueva pareja porque se lo pedía así insistentemente el entorno, y entonces cierra con esto diciéndonos que en efecto es alguien que se le quiere, que se disfruta y se vive, pero que finalmente solamente no logra cambiar las cosas, ni ese sentimiento ni emociones que está Ay, qué fuerte, ¿verdad? Y que está llenando nada más ese lugar ante la sociedad y la familia. Entonces ahí nos habla tal vez de un duelo no resuelto, ¿verdad? Sí, es que creo que ahí es importante también comentar que los duelos son procesos individuales y sí hay, depende, ¿no? Depende mucho de cómo lo estamos viviendo, porque también depende el vínculo con la persona que perdimos. Cómo estaba construido, ya hablábamos de estos planes de vida, de estos proyectos que teníamos en conjunto, incluso decíamos al interior de la relación de pareja, como hacia afuera. Entonces, eso va a determinar también la forma en que a lo mejor sea catastrófico para mí o que diga es un proceso de la vida y a lo mejor lo puedo afrontar con mis recursos personales. Pero creo que también es importante considerar que en estos elementos es necesario a veces, yo creo que en la mayoría de las ocasiones, el acompañamiento tanatológico, porque sí puedo realizar esto, sí puedo salir adelante, sí puedo reconstruir mi vida cuando tengo también un acompañamiento especializado, guiado, porque también puedo fijarme en ese momento y sentirlo sumamente catastrófico, porque decimos los elementos de hacia afuera me están determinando eres viuda o eres viudo, o como el caso que nos están comentando, eres viudo, deja de ser viudo porque es un estado indeseable para las demás personas. Pero aparte es como contradictorio, ¿no? Porque deja de ser viudo porque es un estado indeseable, pero al mismo tiempo tenemos a la religión que nos dice, y en México tenemos muy fuerte la religión católica, que te dice que es para siempre, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cómo compaginas esas dos partes? Que es justo lo que nos acabas de leer, Anaí. O sea, pues no puedo amar a alguien más porque me dijeron que era para siempre, aunque ella ya no esté en esta dimensión.
y a esta nueva persona no me puedo dar ni yo la oportunidad de volver a amar. Es injusto también como lo planteamos, ¿no? Sí, y bueno, estamos viendo me encantó que es un hombre, un hombre, y es fuertísimo en las mujeres. O sea, en las mujeres es, voy a morir amándolo, aunque se haya muerto cuando teníamos 33 años, ¿no? Y amarlo es sufrirlo, Y sufrir. ¿no? Porque ese es un gran malentendido. Amarlo no es sufrirlo, amarlo es amarlo. O sea, recordar decir, wow, qué increíbles experiencias tuve, y atesorar esas experiencias, eso va a llenar ese vacío también, y lo podemos hacer con una sonrisa en la boca. Sí. Sí. Y es que creo que este testimonio también habla un poquito, digo, nos estábamos enfocando en el abandono, pero ahorita creo que lo toca como la parte de la soledad, o sea, el estar solo. ¿Cómo que te vas a quedar solo? No, para nada. O sea, si ya estabas casado, si ya estabas casada, no, ¿cómo solo, no? O sea, como si tú no fueras una propia compañía, ¿no? O sea, tú no te pudieras acompañar. entonces, por eso viene esta presión de no, o sea, ya estabas casado, ya vivías con alguien, ya, y sobre todo a lo mejor si se tienen hijos, ¿cómo se van a quedar tus hijos como sin esa figura materna o paterna? Pero aparte, Pues, ahí vamos. se cruza otro tema que también tenemos aquí en la investigación, que es la familia política, ¿no? Entonces, la familia política también, ¿cómo te va a aceptar con una nueva pareja? ¿No? Hay muchos tabús en ese sentido también. ¿Y qué tendríamos que hacer? ¿Replantear nuestra forma de relación con la familia política, o nosotros como familia política con el viudo o la viuda de mis hijos? Aquí sería fundamental esa parte de los límites, ¿no? Sé que sí está en un momento vulnerable esa persona, y probablemente, pues, otra vez es ese reacomodo que bien dice Ricardo, de toda la vida, realmente, de todas las áreas, ¿no? Pero ese momento de vulnerabilidad, pues, desafortunadamente hay algunas personas que aprovechan de eso y, ok, como tú no puedes en estos momentos, está bien, déjamelo a mí, yo lo resuelvo, ¿no? Y de repente el no fijar esos límites de la persona que está padeciendo esa pérdida, pues, híjole, realmente le cede como todo ese control hacia las otras personas, y ahora yo decido por ti. ¿Por qué? Pues porque tú no estás en condiciones, porque tú estás vulnerable, porque tú no sabes pensar en estos momentos, porque la emoción te está ganando, porque hay muchas cosas que te lo impiden. Entonces, pues esos límites, si no los ponemos bien claros desde ese principio, desafortunadamente sí hay ese hasta dónde sí y hasta dónde no, porque realmente al principio sí nos enfrentamos, y los que somos terapeutas lo sabemos, a un momento en el que hay personas que sí están en tal dolor que de veras las decisiones que toman no pueden ser las mejores. Entonces, hasta dónde sí apoyo a la viuda, sí apoyo al viudo como familiar, o hasta dónde me hago a un lado. Pero se queda en la pregunta de la familia política. Por favor, si ahorita vamos a ir a un corte, pero ahorita que regresemos del corte, ¿cómo me paro? ¿Replanteo mi forma de estar con esa familia? ¿Es importante? ¿Me salgo? ¿Me hago a un lado? Sí sigo formando parte de la familia, y aparte, si voy a querer volverme a enamorar, ¿qué va a pasar? Claro. ¿No? Quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza y regresamos para seguir platicando de este tema tan interesante. Sentimientos de culpa, la depresión, la muerte violenta y la desaparición del cuerpo son factores que incrementan el riesgo del duelo enfermizo. Las personas que enviudan definitivamente tienen una sensación de soledad que por un lado es subjetiva, ¿no? Porque es la percepción que tenemos de ello, pero por otro también es objetiva. O sea, definitivamente la vida cambia por completo a partir de la viudez. Entonces depende de cada etapa de la vida, de la forma en la que también vas afrontando la viudez. Hay retos diferentes en cada una de las etapas, pero definitivamente lo que es común denominador a todas ellas es que se vive esta sensación de soledad y abandono, porque no solo es la pérdida de un ser amado, sino también la pérdida de un proyecto de vida personal. O sea, cuando haces una pareja, de alguna manera tienes un proyecto compartido de vida. Y evidentemente ahí, pues amigos, familiares, no necesariamente participan. Esto es algo que se vive bastante en soledad. No solo se va, ¿no?, tu pareja, sino muchas veces su propia familia.
Entonces esas redes empiezan a cambiar, los amigos también. Entonces sí es complicado, sí existe una soledad objetiva, sí existe un replanteamiento total de qué se va a hacer ahora con la vida. Si son pequeños los hijos, se crea muchas veces una unión muy grande entre la persona que queda viuda, sea hombre o mujer, y los hijos, en el mejor de los casos. Pero en la parte de la viudez, ya en etapas más altas, en donde los hijos ya son adultos y tienen sus propias vidas, entonces resulta aún más solitario. Y no podemos detener la vida de los hijos. Los hijos se tienen que ir, ¿no? Los hijos tienen que seguir su vida. Y realmente quien se queda solo, sola, es la persona que enviudó. Bueno, pues muy interesante, muchísimas gracias, gracias por esta entrevista y bueno, nos quedamos platicando sobre el tema tan importante de cómo se maneja la viudez desde la perspectiva de la familia política, ¿no? O sea, sí. ¿Cómo le hacemos con la familia política si hay que o no hay que presentarle a otra persona, dejar que se metan en nuestra vida? Por favor, adelante. Creo que algo que nos estaba compartiendo la especialista en esta cápsula es algo muy importante. Cuando estamos en pareja, en ocasiones pensamos que dejamos de ser individuos, personas aparte, y establecemos un proyecto de vida único. Entonces, cuando suceden estos procesos de que muere la pareja con la que hemos construido todo un proyecto de vida, a veces justo también es ese duelo por la pérdida del proyecto de vida y la pérdida personal, porque era esposa de o era esposo de, que también ahí tenemos y hablamos de una identidad política, que justo hablamos de esto. Como mencionábamos, a nivel cultural, cuando la mujer se casaba con el hombre, era ahora perteneces como a este clan, a esta familia. Y ahí viene estas creencias, estas prácticas que hemos tenido. Hablábamos, por ejemplo, fuera del aire, de estos elementos cuando decimos ya nos juntamos, ya somos pareja, ¿a dónde vamos a vivir? Y que en muchas ocasiones nuestras posibilidades económicas, culturales, sociales, etcétera, nos hacen que vivamos dentro de esas casas, esas propiedades de la familia política. Y el tema también decimos, y ahora que ya no está esa persona, ¿qué pasa conmigo? Tengo un lugar en donde vivir y si yo quiero reconstruir mi vida, ¿qué es lo que está sucediendo? Esto también va a depender mucho de la relación que vamos teniendo con esas personas, si realmente pueden ser una red de apoyo, porque en ocasiones también decimos, está ese estigma de eres la viuda de, entonces como eres la viuda de, tienes que entonces guardar el luto, guardar esta compostura o incluso decir si vamos a admitir a una nueva persona alejada de nuestra familia, a este nuevo clan, a este grupo social, pues nosotros tenemos que aprobarlo. Aquí, como nos compartía Eunice y nos adelantaba, hay que identificar un poquito si estas personas, si esta familia política puede ser una red de apoyo para nosotras, para nosotros, o es alguien que nos va a estar determinando estos procesos de cómo vamos a vivir el duelo y cómo vamos a establecer incluso el proyecto de vida después. Porque sí hay muchas familias políticas que son incluso más redes de apoyo que la propia familia, ¿no? La sanguínea. Yo con mi suegra, con mis suegros, me siento sumamente en confianza y a lo mejor son una red de apoyo fuertísima que claro, ¿no? O sea, si llega a no estar mi pareja, en quien confío son estas personas. Entonces hay que ir determinando también qué tanto me apoyan a mí, no solamente a la pareja, o sea, la pareja entre las dos personas, sino a mí. Claro. Y de ahí poder determinar justo estos límites. Porque luego te pueden poner este tipo de reglas de te apoyamos mientras no tengas otra pareja, ¿no? O puedes vivir en esta casa mientras no tengas otra pareja. Sí. Y también, ¿qué pasa cuando hay hijos? ¿Qué pasa cuando hay nietos? Sí. Hay que, en el duelo sano, voy reevaluando y reconstruyendo, recreando mi vida. Se acabó la vida anterior. Y tengo que, incluso mi identidad desde cierta perspectiva, que está muy orientada generalmente alrededor de la pareja, y tengo una oportunidad de reconstruir mi identidad y reconstruir mi relación con mi familia política, incluso con mis hijos.
y es una oportunidad para sanear mis relaciones y para ver, ¿puedo tener una relación sana con mi familia? Perfecto, fantástico. Empatizan conmigo, me dejan ser, me apoyan, fantástico. ¿Puedo tener una relación sana con mi familia política? Empatizan conmigo, me apoyan, etcétera, fantástico, ¿no? Y entonces buscar esas relaciones sanas que son muy importantes, y si no son relaciones sanas, entonces tengo que hacer algo por moverme de allí. Muchas veces hay circunstancias, ¿no? Como comenta Melissa, hay circunstancias de economía precaria y difíciles, y sin embargo muchas veces no es eso. Muchas veces es la comodidad, es la costumbre, es la flojera de, bueno, pues es que aquí no pago renta, entonces mejor me sujeto a las reglas de los demás, y aquí es una oportunidad justo de recrear mi proyecto de vida. Entonces, sobre todo en el caso de la mujer, que muchas veces, otra vez, la cabeza de familia es el hombre y es el proyecto de vida que determina el hombre, y la mujer que se le enseña a ser un apéndice del proyecto de vida del hombre, y entonces poder decir, no, a ver, lo sano es que la mujer tenga siempre su propio proyecto de vida, esté o no la pareja, y que mi pareja tenga su proyecto de vida, esté o no, y armamos un proyecto de vida en conjunto, porque entonces lo que se muere no es todo mi proyecto de vida, es mi proyecto de vida en pareja, y yo puedo, y en caso de que sí estaba muy armado y muy dependiente alrededor de mi pareja, es una oportunidad por reconstruirme, ponerme en el centro de mi vida otra vez y poder decir, a ver, ¿quién soy yo ahora? Y yo soy una persona completa, y vivo un periodo de duelo, de soledad, pero después yo soy mi mejor compañía y no tengo por qué estar sufriendo toda la vida esta soledad, porque se abren estas heridas y es una oportunidad para sanar esas heridas que vienen desde antes, porque no es la primera vez que me siento solo cuando enviudo. Claro. Me he sentido solo muchas veces en la vida, han surgido estas heridas muchas veces en mi vida, que es lo que le llamamos en semiología la huella de abandono, y es una oportunidad para sanarlo y salir fortalecidos. Sí. Oye, y me gustaría sumar a esto también la importancia de platicar de estos temas en pareja desde el principio. Porque hay veces que se platican ya muy tarde, ¿no? O no se platicaron nunca, y hay que cuidarnos en el amor, ¿no? Entonces, mientras estamos juntos, determinar qué va a pasar, o sea, inclusive qué si tenemos, qué no tenemos, si yo muero, qué pasaría, si tú mueres, qué pasaría, quién se queda con qué, aunque tengas un año, de vida. Ser realistas y no dejar de hablar del tema de la muerte como un tabú, sino ser realistas. Oye, yo puedo dejar mi cuerpo en cualquier momento, y tú puedes dejar el cuerpo en cualquier momento, entonces a ver cómo estamos y responsabilizarme en mis finanzas, sobre todo si soy mujer. Entonces, a ver, ¿esta casa de quién es? ¿Está tu nombre? Bueno, no nos vamos a casar. Bueno, vamos a hacer esta situación de concubinato. Creo que legalmente se llama concubinato desde ahorita, porque si no, esto es el día de mañana, o si te separas, a ver, que quede asentado que somos pareja frente a la sociedad, y a ver los ingresos cómo son. Yo cuido a los hijos, tú te vas a trabajar, pues los hijos no solo son míos, son de los dos. Entonces el producto de tu trabajo no solo es tuyo, es de los dos. Entonces vamos a ver qué hacemos con ese dinero, y entonces que parte esté a tu nombre, que parte esté a mi nombre, y eso implica responsabilizarme todo el tiempo de mí y nunca dejarle esta responsabilidad a mi esposo, a mi esposa, a mi hermano, a mi hijo, a mi papá, a quien sea, ¿no? Y ese es el acto supremo, heroico de todo ser humano, y sobre todo de toda mujer que se quiere dejar atrás todos estos rasgos del patriarcado y decir, sí puedo, yo lo puedo hacer, yo soy una mujer completa, yo puedo elegir si vivo sola, si vivo con pareja o como yo quiera vivir, y yo me encargo de mí. Claro, y ahí como para agregar nada más ahorita de esto que están diciendo, son esas pláticas incómodas, ¿no? Que desafortunadamente es porque me voy a sentir enojada, porque se van a molestar conmigo, ¿no? Ahorita que lo dices desde pareja, o sea, día 1, hasta antes de casarse, ¿no? O sea, estas pláticas incómodas de, ¿cómo va a ser las cosas, no? Y ahorita que decimos como esto de la familia política, pues también es sentarse a la mesa y decir, ok, esto está pasando, no es que lo estoy imaginando, tampoco me voy a poner como a negarlo, pero ¿cómo vamos a quedar? Esos acuerdos. Y desafortunadamente hay muchas ocasiones donde se van haciendo esas relaciones sin acuerdos, ahí en el aire. Y entonces nos ahorramos esos 5 minutitos de malestar, de incomodidad. Exacto. Y entonces esos 5 minutitos se convierten en 5 años y es que si hago esto y si les incomoda y si no lo aceptan, pues no voy a saber si lo aceptan o no, si realmente no voy y les pregunto,
mira, yo la verdad mis intenciones son rehacer mi vida. Mis intenciones son quedarme en esta casa, mis intenciones son esto. O sea, ¿cómo le vamos a hacer? Al final de cuentas, pues ya estamos en este momento unidos. Claro. ¿Qué es lo que va a pasar? Sí, y hablando de las familias diversas también es muy importante porque todavía está el estigma y bueno, de repente hemos escuchado historias terribles donde cuando regresan a su casa ya no hay nada porque la familia del que fallece o de la que fallece consideran que no le corresponde. O sea, aunque bueno, ya hay muchísima más protección para todos, ¿no? Sí. No importa el tipo de relación que tengas, como decíamos, concubinato, si no te casas, ya las leyes protegen. Pero siempre es más fácil porque el papelito habla, ¿eh? No se les olvide. Ani. Importante. Rebeca nos dice, cuando murió mi esposo, estaba tan enojada con la vida que me alejé de todos mis familiares y amigos. Sentía que nadie podía sentir lo que yo sentía y que nadie me comprendía. Pensaba que me habían abandonado, pero me parece que fui yo quien los abandonó, que creo es un poco lo que Ricardo nos había contado. Adriana, perdóname, nos escribió, mi esposo murió hace 3 años y siempre me he sentido juzgada por su familia y por la mía. Todos esperaban que yo viviera sumisa en la tristeza y me criticaban porque me arreglaba o que salía con amigas o con amigos, pero la realidad es que pues tenía que seguir adelante con mi vida. Georgina dice, mi pareja enviudó antes de conocernos cuando decidimos casarnos. Teníamos muchas dudas. Este tema tiene muchos ángulos. También es esta parte de las personas que llegaron de fuera o que llegamos a la siguiente parte de la historia de vida, nos dice Georgina. Entonces, bueno, ella nos pone esta arista que no habíamos abordado. Y quiero compartirles también este testimonio que tenemos de Blanca, porque hemos hablado de estos estereotipos en la sociedad de género, estas líneas a seguir. Y lo hemos hablado desde la persona que enviuda, pero no lo hemos hablado desde la persona o la responsabilidad o esta cercanía que se tiene como hija, hijo, hermano, hermana, primo, amiga. Pero ¿qué pasa como yo soy mujer, soy la única hija de esta familia y mi papá acaba de perder a su esposa, a mi mamá, entonces la persona que se hace cargo de él, pues sería yo, eventualmente. Es un poco lo que nos cuenta la historia de Blanca y nos cuenta cómo lo vivió. Me encantaría que la escucharan y regresáramos al panel para comentarlo porque es muy interesante. Vamos a escucharla. Mi mamá falleció hace 25 años, yo estuve con mi papá y pues le di todo lo que pude a mi papá para que no se sintiera mal, no se sintiera solo, como que él no lo aceptaba que pues mi mamá se hubiera ido, ¿verdad? Empezó a ir al cementerio diario, que le decíamos, ya no vayas por favor, porque tú te estás viniendo para abajo. Cumplieron ellos casi 50 años de casados, entonces ellos pues estuvieron toda la vida juntos, se puede decir. Entonces pues llega a fallecer uno y pues el otro ya no sabe ni qué hacer. Tuvieron 7 hijos, de los cuales son puros hombres y yo soy la única mujer, que yo fui la que me quedé con él toda la vida. Siempre estuve yo ahí, ya no estaba mi mamá, pero ahora estaba yo. Entonces empezamos a viajar, empezamos a hacer otras cosas y ya no vayas al cementerio, ya no esto. Y pues íbamos el día que había fallecido mi mamá y se acabó, no más. Pero yo siento que sí le di eso que mi mamá quiso que en un momento dado yo le diera a mi papá. El cariño, el estar con él, el estar pues, simplemente con él. Nada más de que llegaba y se sentaba y ya no quería hacer nada. No, muévete, vámonos. Y me lo llevaba con mis amigas, con todo el mundo me lo llevaba mi papá. Fuimos a muchos lados para que él se sintiera bien, se sintiera a gusto, más que nada. Y eso lo sacó adelante lo sacó a mi papá. Fíjense qué interesante también todo lo que nos dice ella, ¿no? O sea, sí, el papá, unas actitudes, pues extremas, como tú nos decías, ¿no? De autoabandono, donde me abandono completamente y ese es el duelo no sano, el duelo patológico, donde me siento abandonado, me siento desplazado, está el vacío, que me quedo en ese estado de abandono, pierdo el sentido, probablemente me victimizo
¿no? Y pueden surgir pensamientos equivocados, que el amor es igual a, ¿no?, el sentido de mi vida, mi pareja. Y entonces, si ya no está mi pareja, ya no tiene sentido mi vida. Esta acción que decía, el de ir diario al panteón. Así es, así es. Y entonces hay cierto punto, y seguro con sufrimiento, porque no me lo imagino disfrutando las memorias amorosamente de su esposa. Y eso es justamente lo que vale la pena entender, que a veces nos enseñan que así tiene que ser, y entonces tengo que sufrir por el resto de la vida porque se murió mi pareja, y no tiene que ser así. Yo puedo vivir ese duelo, vivir intensamente esas emociones, el sufrimiento, la soledad, y luego seguir adelante. Y luego ir soltando, no estancarme en estas emociones y dejar que fluyan, cuestionar todos esos pensamientos y darme permiso a mí de asumir mi vida y de construir una nueva vida, como lo hemos estado comentando, ¿no? Y recibir el apoyo de la hija, qué hermoso poder recibir el apoyo de todos los demás, pero mi responsabilidad soy yo no soy responsabilidad de mi hija. Ahora, dentro de un límite, ¿no? Ricardo, me gustaría ponerlo así, Melissa, porque, o sea, la hija parece que se hace como una segunda pareja, ¿no? Sí, es que aquí justo ese es el tema, porque cuando hablamos un poquito de los comentarios que nos estaban llegando al chat, nos decía, bueno, es que esta parte de la muerte de la pareja tiene diversas aristas, porque el abandono es de diversas áreas. Esta hija que se queda, pues ahora no solamente es el abandono de esa persona que murió, sino también de la persona que está en el duelo. Y acá también me llamaba la atención el comentario que nos estaban realizando, porque dice, bueno, yo estoy casada, me junté con alguien que enviudó. ¿No? Entonces también ese es el tema, porque podemos tener estos polos, ¿no? Sí. Donde decimos, es la persona que murió, voy a seguir mi vida, pero es la persona que murió, ¿no? Que la tenemos como en un estante. ¿Y qué pasa cuando yo como nueva pareja me integro? Si hay crianzas, decíamos, el tema es que jamás voy a cubrir ese espacio de esa persona que murió, porque a lo mejor tenemos también en estas memorias, cuando muere alguien, tendemos como a santificar, por así decirlo. Era una persona sumamente buena, idealizar, sumamente amable, ¿no? Y entonces lo que sucede es que esos ideales son inalcanzables. Sí. En el caso de esta hija, lo que sucede es lo que llamamos esta parentalización de las infancias, en donde las infancias tienen ahora que cubrir el rol de las personas cuidadoras, que también son elementos que constituyen violencias, porque estamos en un sentido adelantando estas infancias a un rol adulto. Claro. Y claro que sí, porque aquí, entonces, ¿qué pasó con el duelo de ella? Exacto. Porque si yo tenía que levantar a mi papá y decirle, y vamos a levantarte y tienes que seguir, pero ¿qué pasa con mi duelo, con mi dolor? O sea, ella desde la perspectiva como podemos ver, parece que entonces ella tiene muchos duelos también, ¿no? Porque pierde a los dos, o sea, pierde a la figura de su mamá y pierde a la figura de su papá. De repente su papá se coloca en un lugar extraño donde ella tiene que hacer todo esto, o sea, ella... Claro, y todas las personas cuidadoras, porque ahora yo soy una persona cuidadora que, como soy la única mujer, tengo que hacerme cargo de todo esto, tengo que ser la gestora de toda la organización del hogar y también de las emociones de las personas adultas. Sí, que es un poco lo que platicábamos de que salió en pandemia, Anaí, que nos ibas a decir de lo de pandemia, que en pandemia salió muy fuerte el tema de que las mujeres nos volvíamos a ser las cuidadoras. O sea, otra vez ese rol de que nos toca el cuidado. Entonces, muchas mujeres se quedaron sin trabajo en época de pandemia y se vio muy fuerte esto del cuidado y del cuidado a los otros, como lo estamos viendo aquí. O sea, teníamos un comentario, una llamada, y ahorita seguro la encontraré y les podré compartir el nombre, de una persona que perdió a su pareja, una mujer que perdió a su pareja en pandemia, y ella específicamente decía que el duelo era muy fuerte porque evidentemente no tenía la gente cercana ahí para dar pésame o para ese acompañamiento, y que lo vivió súper distante de las personas, además de esta pérdida de su pareja. Entonces ella nos compartía este dolor de no poderlo compartir con nadie más tan cercano como le hubiera gustado debido a la pandemia, que me imagino que pues esta historia, como miles como la que tú estás tomando en cuenta.
Claro, sí, quizás porque no hubo otra vez esos momentos de el poder apapacharla, del poder realmente estar con ella y sobre todo que se intensifica en esos primeros días de la muerte, en todo este ritual, el funeral, el qué necesitas, el ver realmente como por todas esas necesidades y de repente pues justo en momentos de pandemia pues ni siquiera, imaginemos, ¿no? A lo mejor estaban en el hospital y ni siquiera ahí podían estar. Claro. Entonces, Oye, eso... antes de que se nos vaya a acabar el programa, no es en sí de duelo, pero creo que también es importante un poquito que nos expliquen para las personas que tal vez es la primera vez que nos escuchan y que escuchan el tema del duelo, porque también otra de las cosas que sucede es que te exige mucho la sociedad reponerte muy rápido. Hay veces que te dicen, oye, pues ya pasó un mes, ¿por qué sigues llorando? ¿No? Y tú, o sea, espérame, apenas estoy levantándome, ¿no? O tal vez, pues pasaron 5 años o 6 y yo sigo llorando. O sea, ¿cómo saber la media? No es una regla, ¿no? Como decíamos, es una cuestión individual. Digamos que los neurocientíficos nos dicen que el duelo a nivel fisiológico, en lo que el cuerpo se acostumbra a la ausencia de la otra persona, dura alrededor de 3 meses. Y sin embargo, el duelo psicológico, pues depende de muchos factores. Depende de mi fortaleza interna, depende de qué tanto yo he construido desde antes un proyecto de vida individual, depende de qué tanto apego tengo yo con la otra persona y entonces ese apego, el vacío que yo vivo depende del apego que yo tengo hacia la otra persona y surge lo que comentaba, ¿no? De la huella de abandono. Entonces, dependiendo de mi tamaño de huella de abandono que no tenga yo resuelta, es la capacidad. Y el tiempo no sana por sí mismo, sino yo tengo que sanarme con ayuda del tiempo y con ayuda de expertos, con ayuda de personas que me apoyen en el proceso. Entonces, no hay una medida universal y, sin embargo, si cada persona va escuchando su propio proceso y dejando fluir las emociones, sintiéndolas, pero no apegándose a ellas, empezar a vislumbrar y saber que hay una salida a esto, empezar a darme tiempo para reconstruir mi proyecto de vida, lo podemos hacer, ¿no? Pero ciertamente ni en un mes, ni tienen que ser 5 años, ¿no? Claro. Gracias, porque eso nos da por lo menos una media para entenderlo, pero me encantó la frase que dijiste, o sea, el tiempo no cura, yo me curo en el tiempo. ¿No? ¿Qué hago con ese tiempo? Qué lindo, sí. El otro lado de la moneda, María nos dice, muchas veces la familia sobreprotegemos a nuestros familiares y no los dejamos respirar. ¿Cómo saber cuándo darles el espacio? ¿Cómo saber cómo lidiar con este tiempo de duelo? ¿Cómo podemos hacer para no dejarlos solos, pero tampoco sobreproteger? Qué buena pregunta, Ani. ¿La retomamos regresando? Estoy lista. La retomamos regresando. Quédense con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Mis pies querrán caminar hacia donde estás durmiendo, pero seguiré viviendo. Pablo Neruda, poeta chileno. Hay múltiples duelos. Naturalmente, por cómo está construida la sociedad, la pareja es un pilar de mi vida. Cuando se quita ese pilar, pues hay un reacomodo de todo el sistema familiar y ese reacomodo implica una serie de duelos sucesivos que se van añadiendo y que hace que en el periodo de duelo, que un duelo sano debe de durar cierto tiempo específico y después terminar. Se nos fue a lo mejor un pilar, pero las redes de apoyo entran a que nos podamos sostener. Yo voy a estar, yo te voy a apoyar y decimos me voy a sostener con eso y el tema es que no está sucediendo. Entonces este sentimiento de abandono decimos claro que es lógico pensarlo. Ya no está la pareja, pero entonces ya no está también el rol que yo tomé de cierta otra área y cómo le voy a hacer con eso. El tiempo es sabio. Yo diría que el tiempo es sabio cuando lo usamos sabiamente y parte de esa sabiduría es ir comprendiendo que la vida va cambiando y las circunstancias van cambiando. La mejor manera de prepararse para un duelo es desde antes. La muerte es un tabú en realidad. Entonces no quiero pensar en la muerte, no quiero prever la muerte. Sí tiene que ver mucho el proceso personal, pero también impacta esa carga social, esas determinaciones que tenemos a nivel cultural.
Es más aceptable, a lo mejor podríamos decir, identificar a las mujeres viudas que a los viudos. También está ese estigma de, ¿ya lo dejaste de amar? No, ya la dejaste de amar. Ya soy soltera de nuevo, estoy otra vez en el centro de mi vida y voy a crear y renacer en una nueva vida que es fantástica. Se pueden ver quizás polos opuestos del por ser joven, yo lo tengo que resolver, yo me hago cargo, y por ser un poco más grande, pues resuélvemelo, no sé cómo hacerlo. Distinguir entre dos tipos de abandono, que es el posible abandono que me están haciendo los demás y un abandono que yo me puedo hacer a mí misma o a mí mismo. Estoy abusando de la empatía de las demás personas porque probablemente me estoy enganchando con que el mundo me debe y me tiene que escuchar porque pobre de mí. Esa actitud de víctima puede hacer que este duelo nunca termine. Y el duelo sano es cuando vivo estas emociones, tristeza, enojo, culpa, remordimiento, melancolía, todas estas emociones, pero en un duelo sano dejo que fluyan estas emociones sin estancarme en ellas para poder después recrear mi vida con nuevas formas de pensar. La viudez implica muchas cosas, implica hablar de muchas cosas, de cuestiones como, por ejemplo, el tipo de relación que se tenía con la persona, sea hombre o sea mujer, las condiciones en las cuales falleció esa persona, la edad que se tiene, si se es joven o si se es una persona de la tercera edad o es una persona mayor. ¿Es posible volver a recuperar el sentido en la vida? Sí, sí es posible. Depende de nuestros apegos, depende de nuestros duelos previos, depende de nuestros recursos personales a nivel de la capacidad de crear, la capacidad de plantearse nuevos proyectos, la capacidad de establecer lazos sociales. Yo lo que recomendaría es primero empezar por reconocer que nuestra identidad se perdió y que tenemos que cambiar nuestra identidad, porque pasamos de ser casadas o pasamos de ser casados a ser solteros. Por supuesto, acudir con un especialista. He visto que una de las dificultades es justo reconocer que se necesita esa red de apoyo, la red de apoyo del especialista. Y hablando de redes de apoyo, que ese sería el tercer punto, es no olvidarse de que hay la familia, de que están las amistades, de que están los profesionistas o profesionales, como el abogado, como el doctor, el médico. El querer involucrarte con el mundo que te rodea es complejo, pero hay que hacerlo, porque si no, entonces esa energía psíquica que necesita dirigirse hacia afuera se queda en nosotros y eso nos lleva a la melancolía. Es decir, entonces hay muchos puntos, muchos obstáculos, vallas que resolver, que van a condicionar esta posibilidad de encontrarle sentido nuevamente a la vida. Muchísimas gracias y bueno, qué importante también escuchar los procesos que tenemos que vivir para poder acomodarnos después de un duelo. Y como les prometimos, nos quedamos con esta pregunta muy interesante que nos hizo Anaí, que creo que es fundamental justo para este final de programa, que ya estamos en el último bloque. Les decía y les contaba de este testimonio que nos deja María, más bien pregunta, que nos dice muchas veces la familia sobreprotegemos a nuestros familiares y no los dejamos respirar. ¿Cómo saber cuándo darle su espacio y respetar su duelo? Está bueno. ¿Alguien nos responde? Sí. A ver, adelante, Melissa, por favor. Ok. Creo que sí es importante, como decíamos, saber que este duelo es individual y que podemos sentir, como nos mencionaban, mucho enojo, ¿no? Y a lo mejor en un momento decir, no quiero ver a nadie, ¿no? O quiero sentir mucha soledad y no quiero ver a nadie. O los testimonios que nos estaban dando también antes de, es un proceso,
ya sentí el dolor necesario y ahora me activo. Es importante también ir escuchando a las personas que nos van informando. Quienes nos van a ir dando esta pauta es la persona que lo está viviendo, porque también lo que sucede es que la forma en que vamos viviendo los duelos es muy distinto y depende de cada una de nosotras y cada uno de nosotros, porque tal vez la muerte la entendemos desde diversas formas. Decíamos en algún momento, todos como sociedad tenemos una idea de lo que es la muerte y tenemos estos procesos, estos rituales de cómo poder ir viviendo y aceptando un poco más, incorporando esta experiencia a las demás experiencias. Sin embargo, la forma en que la afrontamos va siendo muy distinta. Entonces, si algún momento una persona nos puede decir, yo no quiero ver a nadie, déjenme sola, y que puede ser parte de este mismo duelo propio, sano, dentro de mis capacidades, de vivirlo. Por decir, quiero sentir ese dolor, quiero vivirlo, porque es algo que me duele. Y también puede ser que diga, ¿saben qué? Por favor, estén conmigo, ¿no? Por favor, estén conmigo, necesito salir, necesito incorporar otras actividades, exacto, a mi nuevo proyecto de vida. Porque Entonces, es eso. escucharlas, sería escuchar a la persona que esté viviendo, al viudo o a la viuda, escuchar lo que nos pide y un poco acompañarlo en su propio proceso. Sí, respetar esas pautas que ellas y ellos mismos nos van marcando, porque también, por ejemplo, como ahí nos decían, lo que pasa que en el caso de los hombres los sacan del duelo, como de, oh, bueno, sí es lamentable que haya muerto tu pareja, pero hay que ver cómo no estés solo, ¿no? Y entonces aquí lo que pasa es que lo sacamos de este duelo. Y el tema es que decimos, bueno, sí, ya tengo pareja, ya salí, pero a lo mejor no había terminado mi proceso de duelo en mis tiempos, y el tema es que ahora cómo vivo esta parte de que también ya tengo una nueva pareja, pero me sigo doliendo de la pareja que murió. Y yo aquí diría también que de más a menos. Entonces, si ayer murió tu pareja, oye, hoy más, o sea, te doy, no, te hago de comer, te llevo, te traigo, voy al súper, o sea, te apoyo en lo que necesites, te escucho, ¿no? Pero si murió hace un año, pues ya no te hago de comer, ya te puedes hacer de comer tú. Claro. Entonces, en este principio de no convertirme en llenar el hueco, como tal vez en el testimonio sucedió con la mujer que se convirtió, que llenó tanto el vacío del padre, que tal vez sacrificó mucho de su vida, ¿no? Te apoyo mucho, sobre todo en un inicio, en lo que vas viviendo el duelo, y después te voy soltando para que tú te pares en tus dos piernitas, para que tú te responsabilices de ti y para darte el espacio para que te fortalezcas poco a poco y generes esa resiliencia con el aprendizaje del duelo sano conforme vas descubriendo tu propia fortaleza. Porque efectivamente, si lo sobreprotejo en ese sentido, pues entonces ya no lo permito crecer, ya no lo permito independizarse, y puede que este apego a la pareja o esta independencia a la pareja, pues ahora es una dependencia a mí. Claro. Y que no es sano para ninguno de los dos. Sí. Una de las cosas que hemos aprendido aquí es esto de la sobreprotección, que también es violencia, porque no te permito desarrollarte, ¿no? Claro, y nada más como para agregarlo, y no nada más a lo mejor desde el duelo, sino de todo, o sea, cualquier cosa. A mí me gusta mucho poner el ejemplo con pequeñitos, ¿no? Si vemos a un pequeño llorando, es como, ya no llores, ¿qué te doy? La paleta, la pelota, la muñeca, el carrito, ¿qué hago? Y te faltó el iPad y el celular de ahora. Exacto, y entonces cuando vemos que una persona está pasando por una situación muy difícil, es eso, ¿qué hago? ¿Qué más que hago? Porque como si fuera algo que fuera malo y te lo tengo que quitar, pero ya córrele. Y no dejamos que realmente la persona viva eso, como dices ahorita, ¿no? El sacarlos, y es el rápido, o sea, no quiero que vivas esa emoción, ¿no? Y de repente ya sé que llega a sonar un poco como no tan lindo, pero tenemos que dejar que la persona lo viva, tenemos que dejar que haya esa frustración, y que realmente eso le va a ayudar a sacar la parte ahí de esa, como la solución, esa creatividad, qué es lo que voy a tener que hacer para entonces salir a lo mejor de ese momento trágico que estoy viviendo. Pero si no los dejamos, y es no te sientas de esa manera no placentera, no me gusta. Sí, nos da miedo estar junto a alguien que sufre porque no quiero sufrir, como las emociones son contagiosas, entonces yo empiezo a sentirme triste, me dan ganas de llorar, y yo no quiero llorar, tú no llores, yo no llores, ¿no? Y entonces sacamos a las personas de estas emociones que son disruptivas, pero que tanto nos enseñan, ¿no? Claro. Y hay que respetarlas. Bueno.
José dice, las personas creen que es muy fácil pensar en una nueva pareja o reconstruir tu vida cuando tienes que replantear primero todo tu ser y toda tu vida y todo lo que tiene que venir por delante. Hay que darle tiempo al tiempo, nos dice José. Sí. Hilda, muchas veces presionamos a las personas que enviudan a que tengan o que tienen una pérdida para que se sientan felices, lo que estaba. Y si vemos que están felices, los criticamos diciendo que no le dolió la muerte, etcétera. Bueno, más bien no somos empáticos y no estamos a gusto nunca con nada, nos dice Hilda. Flor, una pérdida nos hace estar muy susceptibles, no debemos hacernos lo que mencionaba también, no debemos de hacernos las víctimas, debemos de darnos un tiempo para salir adelante. Claudia, cuando muere la pareja tenemos que reinventarnos desde quiénes somos y qué quiero. Ahora yo sola o solo tenemos que replantear nuestros proyectos de vida. Es importante a veces encontrar un espacio para poder preguntarnos hacia dónde vamos. Claro. Julieta, es muy difícil perder a la persona con quien tenías tantos planes. ¿Qué haces con todo eso? Claudia dice replantear su vida y tener un minuto. Y justo Julieta pregunta, ¿cómo puedo hacerme ese espacio? ¿Y en qué momento tengo que empezar a replantear estos nuevos planes? ¿Cómo me voy a relacionar con las otras personas? ¿Cómo hacer todo eso? ¿Me podrían dar algunos consejos? Nos dice Julieta. ¿Qué le podemos decir a Julieta? Creo que sí es un poco complicado cuando lo vemos también desde esta persona que lo está viviendo, porque como decíamos, el tema de la muerte es un tema aversivo para la sociedad, ¿no? El tema de que hable con esta persona que acaba de perder la pareja es como de, híjole, me pienso en ese lugar y por eso es aversivo. Ahí a lo mejor un consejo también para las personas que acompañas es acompañar ese dolor, ¿no? Porque a lo mejor no es mi pareja, pero también me puede doler porque puede ser mi hermana, mi hermano, mi amiga, mi amigo, ¿no? Y acompañar en este dolor, decir, sí me duele, ¿no? A lo mejor, no sé, reconozco tu fortaleza al estar, no sé, incluso en esas pequeñas cosas de levantarte todos los días sin esa persona con la que te acompañaste, ¿no? Y en el caso de la persona que también lo está viviendo, ir reconociendo esas pequeñas cosas, ¿no? Y el hecho de que también, como decíamos, nos vamos moviendo, porque esto es también algo progresivo. Poco a poco vamos a ir haciendo y ganando pequeñas cosas sin la presencia de esta persona. Yo recalco esta parte también del acompañamiento tanatológico porque en muchas ocasiones es necesario. Yo creo que en la mayoría de las ocasiones es necesario porque en efecto estamos en un momento sumamente complicado que no tenemos manuales porque la sociedad no nos lo ha dicho, nos asombra, es de momento. Hablábamos de la parte de la pandemia, ¿no? La pandemia nos vino a desubicar en varios espacios, en varios momentos y esto fue así, ¿no? El hecho de que ni siquiera pude ver a la persona o despedirme de la persona como a lo mejor ya teníamos establecido o planeado y el hecho es de se fue, no está, ni siquiera hay muchas personas que dicen es que yo no sé si murió, ¿no? Porque nunca vi el cuerpo, ¿no? Entonces aquí también el tema es eso, ¿no? Ir reconociéndonos poco a poco cuáles son los avances que vamos teniendo, cómo podemos integrar esa nueva forma de vivir a nuestra vida y a nuestro nuevo proyecto. Claro. Y a mí, nada más como esta sugerencia con base a la parte del comentario, yo diría la jerarquización. Ahí va a ser algo súper importante. Hay diferentes tipos de jerarquización, pero por ejemplo, para poder ir retomando como el reconstruir este proyecto de vida, qué es lo que voy a hacer, pues tengo que ir viendo esas áreas que a lo mejor antes yo no veía, ¿no? Claro. Un ejemplo, si mi esposo es el que fallece y yo el trabajo, pero por aquí jamás lo había llegado a pensar, entonces tengo que empezar a poner eso en la jerarquía. A lo mejor la jerarquía número 1 era mis hijos. Okay. Segundo era mi esposo. Ahorita se va a tener que mover esa jerarquía, puede ser por la parte de la importancia, de cuánto tiempo me está tomando. Entonces creo que ahí sería como una de las áreas que empezar a trabajar, ¿no? Para otra vez como el reacomodar este proyecto de vida. Claro. Fernanda nos hace una pregunta muy específica en donde nos dice que no le están permitiendo tomar decisiones con sus hijos. ¿Qué podría hacer ella para poder empezar a retomar y poner tal vez esos límites que mencionabas previamente? ¿Cómo puede ella empezar a lidiar ahora con esas cosas después de su duelo? ¿Qué le dirías, Emily?
Bueno, en esta parte de si están tomando esas decisiones justamente por ella, otra vez, el llegar a esos acuerdos. Quizás, no sé, es familia política o son su misma familia, incluso puede llegar a ser, ¿no? Claro. Hablamos de estas conversaciones incómodas, ¿no? Yo soy la mamá y quizás sí, si necesito un consejo, si necesito una sugerencia, si me atoro en algo, yo voy a ser a lo mejor la que provee ese dinero dentro de la casa, pero sí te voy a pedir que quizás tú vayas por ellos a la escuela, que a lo mejor tú los lleves con los amiguitos los fines de semana, que yo estoy trabajando. Entonces, realmente poder ahí llegar como a esos acuerdos, el tener otra vez esas conversaciones incómodas es lo que va a ser determinante, porque si no quiero ponerles esos límites, ¿qué tal si se enojan? ¿Qué van a pensar de mí? Claro. ¿Qué tal que ya no me apoyan? Y entonces, pues, mejor lo dejo. Y un poco buscar la autonomía, ¿no? También que decías, porque muchas veces eso nos sucede porque no soy autónoma, económicamente hablando, y entonces, pues, me tengo que rendir por dinero a veces a que mi suegro me dé, o que mis papás me den, o mi cuñado, etcétera, o la familia. Pues bueno, buscar los medios para poder ser autónoma y tomar mis propias decisiones, ¿no? Claro. Y darme esa autoridad como mamá, ¿no? Entonces, en principio, la mamá soy yo y la autoridad soy yo. Exacto. Y a partir de ahí negociar, ¿no? Entonces, sí marcar esos límites para no caer como en, es que no me dejan. No, pues es que no se trata que te dejen, es de que te toca a ti ejercer esa autoridad. Y sí, pues hay cierto poder sobre ti, económico o de otro tipo, a partir de esa autoridad, negociar. Oye, ¿sabes qué? La mamá soy yo. Vamos a platicarlo porque entiendo que vivimos en tu casa, pero no, la mamá soy yo, me doy yo esa autoridad. Claro. Y a partir de esa autoridad negocio y pongo límites. Y pues, sí, si vivo en casa de alguien más o si me están manteniendo, pues hay una necesidad de negociación probablemente. Determinar estos roles de crianza, ¿no? Decir, soy la mamá, soy la cuidadora primaria, y si recibo apoyo también de estas personas, son cuidadores secundarios, pero las decisiones importantes son tomadas por mí, y también en estos límites. Si voy a recibir un apoyo, va a ser en estas especificaciones. Claro. Y yo siempre les complemento con casos de éxito. Ay, sí. Gracias, Esther Fernández, por compartirnos esto, porque ahí se enviudé y no sabía qué hacer, pero tenía que salir por mis hijos. Y me reinventé, salí adelante. Pensé que no iba a poder al principio, pero sí se pudo. Nadie lo creía, yo lo creí. Me encanta esto. Esther, gracias por compartirnos ese testimonio. Otro aplauso. Sí. Y yo le añadiría, no solo por tus hijos, por ti. Claro. O sea, porque si no tienes hijos, entonces no sales. No, sí, sal por ti mismo, recréate por ti mismo, y si además tienes hijos, también por los hijos. Y nunca es tarde, ¿no? También hay que decirle, no importa la edad. Nunca es tarde. Siempre puedes hacerlo. Y cierro con este comentario de Carlos. Dice, muchas veces nos olvidamos de pedir también las cosas a nuestra familia o amigos. Realmente decirles lo que necesitamos, porque esperamos que los demás lo adivinen, y si no lo hacemos como nosotros queremos, nos enojamos, pero nunca lo comunicamos. Es cierto. Entonces creo que es un buen cierre de comentarios, Carlos, para también decirle a la gente que pues empecemos esa comunicación, ¿verdad? También a decir, levantar la mano cuando de verdad no puedo, y decir, oye, en este caso sí necesito que me apoyes. Sí, de repente cuesta mucho trabajo pedir ayuda. Gracias, Ani. No, estuvieron gracias padrísimos. gracias a la Oigan, vida. a forma de conclusión, ¿qué quisieras decir? Para mí es fundamental que comprendamos que no tengo que sufrir toda mi vida porque perdí a mi pareja, sino que hay un proceso de duelo, y que si lo vivo de forma sana, entonces yo puedo vivir ese duelo, dejarme sentir las emociones, dejarlas fluir, y después recrearme y recrear mi vida como yo la deseo. Incluso puedo salir fortalecido, porque tal vez traía mucha presión social, y yo puedo salir de ahí y decir, a ver, ¿qué de esto me quedo y qué de esto yo me creo como una nueva persona? Y ahora, ¿quién quiero ser yo? ¿Qué sentido le quiero yo dar a mi vida en esto? Y entonces es una gran oportunidad, a partir de este dolor y de este vacío, el reencontrarme y el recrearme. Y por favor, busca ayuda, porque habemos muchos expertos que estamos dispuestos, realmente vale la pena buscar esta ayuda. Busca a quien quieras en redes sociales, a expertos, para saber cómo poder llevar este duelo de forma sana y cómo poder reconstruir tu vida, porque sí es un gran reto, pero tú puedes salir adelante, y puedes salir adelante muy fortalecido. Muchísimas gracias, Ricardo. Adelante, por favor.
Comentar que el proceso de duelo, como decíamos, es también un proceso individual, es un proceso que también tiene que ver con elementos sociales, pero que sobre todo hay que reconocer todas estas emociones que van surgiendo. El primer paso siempre es reconocer todas estas emociones. Habrá muchos comentarios que nos digan, deberías de sentirte así, deberías de hacer esto, pero es importante reconocer qué es lo que nosotras y nosotros necesitamos en ese momento para que a partir de ello vayamos justo en este proceso de individuación, en este proceso de formar un nuevo proyecto de vida y en efecto, ¿no? O sea, no hay una etapa fija, podemos reconstruir nuestra vida desde diversos puntos, hablamos de reconstruir porque es un cambio abrupto, ¿no? Entonces, ir reconociendo estos momentos, ir incorporando todas estas nuevas experiencias. Muchísimas gracias, Anita. Adelante, por favor. Pues yo diría que se vale realmente el vivir esas emociones no placenteras. Se vale el escucharte. Se vale el pedir esa ayuda cuando la necesitas. Y se vale también quitar esas etiquetas, quitarlas, esas expectativas que a lo mejor llegamos a tener. Se vale ahí cambiarlas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los tres. De veras, gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias, mi querida Anaí. No, gracias, mi querida. Gracias al público, que bueno, siempre está pendiente y este programa tiene sentido gracias a ustedes. Definitivamente, Cris. Y también quiero invitar a la gente para que comparte este programa, porque me parece que se dieron muchas herramientas, se abordó muchos temas y ustedes pueden encontrarlos siempre a través de todas las plataformas de Diálogos en Confianza, por supuesto de El 11, así que compartan. Y de Anaí mías. Ah, claro. Síganos. Hacemos cosas bien padres en TikTok. Nos vemos aquí la próxima semana. Hasta luego. Bye.